todos, ¿cómo están? Esta es una nueva edición del podcast de ODECU, este espacio donde conversamos temas de los consumidores y buscamos poder contribuir hacia la ciudadanía con información que sea de utilidad y que les sirva para poder tomar mejores decisiones. En este capítulo vamos a hablar sobre consumidores y medio ambiente. Cómo es la institucionalidad ligada a ese tema, cómo es el consumo sostenible en Chile, y para eso tenemos invitados de lujo. Siempre tratamos de poder tener los mejores invitados que podemos conseguir para conversar los temas y estar a la vanguardia de la discusión. Así que se los voy a presentar y les aviso, ambos tienen tremendos currículum, así que necesariamente los tengo que leer. Ya, vamos a partir con Gonzalo Villarino. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Carlos, gusto saludarte. Mira, les cuento, Gonzalo es economista de la Universidad de Chile, licenciado en Ciencias del Desarrollo del Instituto Latinoamericano de Doctrinas y Estudios Sociales, ILADES. Tiene un postítulo en Gestión Ambiental de la Universidad Tecnológica de Dresden, en Alemania, y ha sido consultor en instituciones públicas y privadas en temas de medio ambiente, y es ex representante de Greenpeace Chile. ¿Cómo está, Gonzalo? Bien, bien. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Dale, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. También les presento a Antoine Mayet. Antoine Mayet es profesor del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, cientista político y máster en política comparada, especialidad Latinoamérica de las Sciences Po París, doctor en ciencia política, también de Sciences Po París y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es investigador asociado del Centro de Estudios del Conflicto y Cohesión Social, COES, en líneas geográficas del conflicto. Es investigador adjunto de CR2, Línea Gobernanza e Interfaz Ciencia Política, y es especialista en temas de política del medio ambiente. Hola Antoine, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias también por la presentación. No, también gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Y también nuestro panelista fijo, Estefan Larena, presidente de ODECU. ¿Cómo estás, Estefan? Hola Carlos, hola. Aprovecho de saludar a los invitados y al gato que se acaba de pasar por ahí también. Está muy interesado en los temas de consumo y medio ambiente del gato. Porque también somos animalistas de alguna manera. Bueno, dale. Entonces. Muchas gracias, Estefan. Bueno, aparte de saludar, lo primero es agradecer esto. Nosotros somos la Organización de Consumidores y trabajamos la protección del consumidor, obvio, pero a nosotros también nos interesa mucho, mucho. Hemos hecho algunos trabajos en eso, no lo que nos gustaría haber hecho, en el tema de la promoción, del consumo sostenible. Hemos estado últimamente en mesas de trabajo, por ejemplo, en economía circular, con Antoine acabamos de conversar antes, que estuvimos también en el tema de la energía 2020, o 2050, perdón, el tema de, bueno, nos interesa cómo el consumidor se para frente a estos temas, frente a los temas de, que para qué voy a mencionarlo, tenemos un gran cambio climático y tenemos otros grandes temas, residuos, etcétera. Entonces, la primera pregunta que me gustaría que pudiéramos conversar, ¿existe o no existe una institucionalidad en Chile que vaya abarcando estos temas? Estos temas que tienen que ver, en definitiva, no solamente con la cosa abstracta de algo que habla cambio climático, eso, sino cuál es la responsabilidad de nosotros como consumidores y acaso el Estado hace algo para poder facilitar este tránsito hacia un consumo mejor. ¿Ok? Entonces, empezamos por Gonzalo, tal vez. ¿Qué tal? Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Estefan, por la invitación y por discutir, digamos, estos temas que son tan relevantes. En relación a tu consulta, habría tal vez que hacer un poco de historia en términos de la gestión ambiental en Chile, que como tal nace a mediados de la década del 90 con la promulgación de la Ley de Bases del Medio Ambiente y posteriormente con el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y todos los otros reglamentos que se han promulgado de emisión, de normas de calidad, de normas de emisión, etcétera. Entonces hay un recorrido que ha hecho Chile en consonancia con las exigencias mundiales.
existe un diagnóstico a nivel mundial bastante sombrío respecto al tema medioambiental y por tanto todos los países se han puesto o han tratado de ponerse a tono con la dimensión ambiental del desarrollo. Y Chile, por supuesto, no ha sido la excepción. Su vocación exportadora lo ha obligado también a tener en consideración los impactos ambientales porque los mercados de destino exigen que las exportaciones cumplan con ciertas características que sean amigables con el medio ambiente. Ahora, dicho lo anterior, uno podría decir que estamos muy bien en Chile, que hay una institucionalidad medioambiental, hay un ministerio, hay una superintendencia, en fin. Pero la verdad de las cosas es que esa superintendencia y ese ministerio de medio ambiente es como un viejito sin dientes, un viejito al cual el tiempo ha terminado por arrasarle todos los dientes y su mordida, por lo tanto, no tiene ninguna eficacia. Eso es lo que ha ocurrido con el tema ambiental en Chile en los últimos años. Hemos visto cómo proyectos que son definitivamente cocidas han logrado la anuencia del aparato estatal porque el Estado está obnubilado por el tema del crecimiento económico, algo que probablemente vamos a discutir en este mismo podcast. Entonces, al ser la dimensión económica aquella que dirige la sociedad, entonces muchos proyectos que prometen un crecimiento en términos del Producto Interno Bruto sin parar mientes en los impactos ambientales son aprobados por la instancia del Consejo de Ministros, en fin. Entonces yo creo que ahora estamos viviendo justamente una coyuntura muy importante en términos de la nueva Constitución que va, esperamos que así sea, a tratar el tema ambiental de una manera radicalmente distinta. Y aquí me permito hacer un pequeño paréntesis en términos de que en Chile los proyectos de cualquier naturaleza son propiciados por un proponente. Es el proponente el que determina, digamos, la localización, que determina la escala, dónde se pone, etcétera, etcétera. Y es el aparato estatal el que evalúa en definitiva el estudio de impacto ambiental hecho por una empresa consultora. Eso habla de la preeminencia de la economía por sobre la política. Ha llegado la hora en que le hagamos caso a Karl Polanyi y digamos que la economía tiene que estar al servicio de la política y no al revés. Vale decir, esta es la oportunidad para que pongamos la política antes que la economía. Y específicamente en el caso ambiental me permito hacer una sugerencia que tiene que ver con que los proyectos, en vez de ser aprobados una vez que han pasado su test ambiental, los proyectos deberían ser evaluados políticamente primero. Es decir, que el Consejo de Ministros determinara cuál es el real impacto para el bienestar de la comunidad y después que eso, que sea aprobado, entonces se haga el estudio de impacto ambiental para minimizar los impactos ambientales. Pero tiene que ser el ámbito político el que primero determine cuál es el beneficio de realizar o no un determinado proyecto. Muchas gracias, Gonzalo. Antes de pasarle la palabra a Antoine, me hiciste recordar esto del viejito sin dientes que no muerde, o cuando muerde ya no le queda diente, porque es una figura que nosotros hemos ocupado con el CERNAC también, que el CERNAC que es un león, en este caso, sin dientes. Por lo tanto, para el caso es lo mismo. O sea, si quiere morder, muerde, pero no puede asir con sus dientes la presa, que es algo que nosotros muchas veces criticamos, y sobre todo cuando el Tribunal Constitucional le quitó las facultades que habría tenido el CERNAC. Pero bueno, eso a propósito de los viejitos sin dientes. Antoine, ¿qué es lo que tú opinas sobre la pregunta sobre nuestra institucionalidad actual? Sí, yo suscribo lo que señaló Gonzalo, así que no lo voy a repetir. Quizás en esta misma expresión solo me discutiría, o sea, me quedaría más con el león sin diente, porque el viejo sin diente de alguna manera asumiría que en algún momento tuvo dientes, ¿no? Y claro. Ambiental creo que no lo ha tenido, ¿no? Entonces, pero sí, creo que en la descripción estoy 100% de acuerdo. Y yo estaba pensando, bueno, un poco en la línea de que decía Stefan, ¿no? Como uno podría, como politólogo nos gusta comparar, ¿no? Pero uno podría hacer la comparación de cómo han evolucionado
el CERNAC y la CONAMA y después la institución ambiental, ¿no? Porque es cierto que hay ciertos parentescos, pero finalmente en cuanto a tu pregunta inicial, que es sobre una institucionalidad para consumo responsable, para consumo que sea ecoamigable, bueno, claramente no la hay porque estas dos instituciones débiles están cada una en su ámbito muy pequeño también, ¿no? Muy estrecho, siendo que en realidad uno podría pensar que hablan de lo mismo, ¿no? Hablan finalmente de ponerle límites al capitalismo extractivista y probablemente no sea casual que justamente estén ahí como en un ámbito muy reducido, con aspiraciones, incluso con nombres rimbombantes de alguna manera, ¿no? La gente incluso, qué sé yo, es otro tema, pero el tribunal ambiental, la gente piensa, hay tribunales ambientales, qué bueno, así vamos a poder recurrir a estos tribunales si tenemos problemas, ¿no? Y obviamente los tribunales ambientales sirven para otra cosa, son tribunales principalmente administrativos, etcétera, ¿no? O sea, y fueron creados para tener una vía de salida para las empresas, por si acaso la evaluación de los proyectos se pusiera un poco más agresiva. Entonces, ahí tenemos un poco este problema que también pasa con el CERNAC, que ha adquirido mucha visibilidad, dependiendo también de quién ocupa el cargo, ¿no? Pero que lo ha tenido en algún momento, y qué sé yo, salir en matinales y tener declaraciones duras, así como los vamos a fiscalizar, pero finalmente no están las capacidades para hacerlo, y creo que ahí me queda esta idea que son dos instituciones que están desde los márgenes de la política pública cuestionando con muy poca herramienta el capitalismo y a veces con cierta duda respecto a su misión, ¿no? Yo creo que deben haber personas muy convencidas que trabajan ahí, no lo sé, no es un juicio personal, no justamente un juicio institucional, que en el fondo institucionalmente está en una posición muy subordinada respecto a lo que son realmente los ámbitos de poder en el país, y eso se ha visto en estas discusiones relacionadas más con consumo. Estoy pensando, por ejemplo, en la ley REP, ¿no? La ley REP, responsabilidad extendida del productor. Bueno, ahí es el productor, no el consumidor, pero igual habla finalmente de circuitos económicos que fueran más respetuosos del medio ambiente, principalmente. Me gusta esta palabra de responsabilidad, porque finalmente es más general, ¿no? Nos habla de la responsabilidad que tenemos. Y bueno, sin ni siquiera entrar en sus contenidos, se promulga el 2016 y el 2021 recién salen los reglamentos, y entre medio se perdió bastante de los contenidos. O sea, ahí también da un poco una idea claro, de estos nombres que suenan bien. La ley REP por su nombre suena bien, pero finalmente a la hora de aplicar está bastante débil, y creo que eso en cuanto a tu pregunta sobre institucionalidad para un consumo respetuoso, responsable, bueno, muestra las dificultades. Mira, solamente tomando, ya que estamos de acuerdo en que la institucionalidad es frágil, débil, pero básicamente lo que decía Gonzalo en términos de lo que es la economía y la política, y cómo esto, qué es lo que se subordina a qué. Bueno, imagínense en un país donde existen zonas de sacrificio. O sea, solamente el nombre, cuando uno lo habla afuera, nosotros tenemos muchas redes internacionales, Consumer International y otros, y dice, ¿qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es zonas de sacrificio? O sea, hay alguien que se va a sacrificar en beneficio de quién. Entonces, a propósito de quién está la economía y la política y todas esas cosas, y una anécdota, yo por X razón, yo tengo una amistad con el José Goñi, que fue el primer director de la CONAMA, y resulta que cuando él era director de la CONAMA me contaba que nadie lo pescaba, nadie le hacía caso, de oye, porque resulta que tenemos que hacer tal cosa según, digamos, el acuerdo de Montreal, ejemplo, y resulta que en el Consejo de Ministros decía, no, o sea, era como el hermano chico y casi el que había que tener una CONAMA, porque tal como dice Gonzalo, es una obligación de los tratados multilaterales. Ahora una pregunta, aterrizando un poquito. Fíjense
que nosotros desde esa época, por eso me acordé, desde la época que estaba José Goñi, cuando estaba también el Rodrigo Gaña, nosotros hicimos, junto con Francisco Fernández, el primer simposio en Chile sobre rotulado ambiental, ecoetiquetado. Trajimos gente de Inglaterra, gente de otras partes para que nos enseñara. ¿Cuántos años han pasado? O sea, la CONAMA hizo un tremendo trabajo y quedó ahí debajo en un escritorio, y ahora recién descubre, porque el otro día escuchaba a la ministra diciendo que ahora el ecoetiquetado en Chile y vamos a tener un sello ambiental. O sea, la pregunta es, ¿qué opinan ustedes en términos del consumidor chileno? Es decir, el consumidor chileno se enfrenta a una góndola y dice, este detergente es ambientalmente amable. Este spray de desodorante no daña la capa de ozono. Ejemplo. ¿Cómo se enfrenta el consumidor chileno? ¿Cómo cree usted? Hay una, porque resulta que hay mucha información, ¿no? En general es políticamente correcto decir que yo soy amigo del medio ambiente, pero cuando llega el momento tengo mis dudas. No sé qué opinan ustedes. Gonzalo. ¿Ah? Bueno, yo creo que el consumidor puede tener la mejor voluntad a veces para tratar los temas ambientales. Y enfrentado en el ejemplo que tú pones de la góndola, si es que ve un producto que dice ser ambientalmente sustentable o eco-friendly, a lo mejor ese producto tiene un precio mayor y por lo tanto el consumidor que buenamente podría estar de acuerdo en adquirir ese producto por razones económicas, lo va a posponer y va a comprar aquel producto que sea más barato. Esa es una primera aproximación al tema. La discriminación de precios que pueda existir entre un producto ambientalmente sustentable y un producto que no lo es. Lo segundo tiene que ver con quién certifica que ese producto es realmente ambientalmente sustentable. Vale decir, existen agencias aquí en Chile que sean capaces de certificar de manera honrada, no de manera pagada, sino que de manera honrada, que un producto determinado no va a dañar el medio ambiente. Tercero, tiene que ver con la información que tenga el consumidor, que en Chile tampoco se han hecho esfuerzos efectivos de parte del Estado para mejorar la información que puedan tener los consumidores respecto a los productos, cuál es el daño o cuál es el impacto que generan en el medio ambiente. Por lo tanto, el consumidor que se enfrenta a esa góndola con los productos que dicen ser ecoambientales, en fin, se le deposita en él una responsabilidad muy grande, que es casi resolver el problema ambiental de Chile y del mundo, Cierto. escogiendo productos que sean ambientalmente sustentables sin tener la información adecuada para poder tomar una decisión, sin probablemente tener los ingresos necesarios para adquirir un producto más caro y sin tener la certeza ni la confianza que el sello que se está adhiriendo al producto es efectivamente un producto ambientalmente sustentable. Dicho lo anterior, hay un tema que yo distinguiría entre el corto y el largo plazo. En el corto plazo son válidos todos los esfuerzos que hagamos por entregar mayor información, por mejorar la calidad de los productos, etc. Pero en el largo plazo ahí tenemos un problema que lo voy a dejar para un poquito más adelante cuando discutamos, una vez que escuchemos a Antoine. Pero creo que ahí tenemos un problema respecto al consumo. Claro, hay un problema y después tomamos este tema que según tu currículum tú estuviste en Dresden y en Alemania está la Ángel Azul, que es una de las etiquetas o rotulados que ha tenido más éxito. Me acuerdo que alguna vez yo estuve para aniversario y bueno, mostraban comparativamente, pero mira, después vamos a hablar de ese porque obviamente te voy a contar en qué estamos a propósito de la publicidad o del rotulado engañoso que derechamente existe, porque no hay nada que certifique que ese detergente es eco-friendly. Dime una cosa, Antoine, ¿cómo ves tú? ¿Es viable o no es viable? A ver, más que viable, tú tienes una experiencia internacional, dime, ¿sirve o no sirve el eco etiquetado? Para eso, para empezar por ahí. ¿Ah? Sí,
Bueno, sí, quizás, claro, voy a estar hablando más desde mi experiencia personal que como académico en esto, Eh, ¿no? Como como consumidor, consumo, como consumidor. claro, como consumidor, de consumo no sé tanto, pero es cierto que si uno va, o sea, yo sigo yendo a Francia, viajando una vez al año en general, y es cierto que se nota que ha cambiado mucho lo que se presenta en los supermercados, en el fondo, ¿no? Ha habido un cambio grande hacia lo bio, digamos, hacia también la protección del medio ambiente, una preocupación, y se nota que funciona, o sea, tiene su público, ¿no? Y yo creo que si bien así como por impulso propio del consumidor, esto sigue siendo un nicho y más lo sería para Chile, ¿no? Porque supone también un poder de compra relativamente importante para poder elegir. Entonces, yo creo que hay empresas ya que están intentando hacer y puede ser que les vaya bien, pero es cierto que para un cambio a la escala que necesitamos, obviamente pasa también por reglamentar y por instalar esta preocupación como una preocupación colectiva y con obligaciones. No puede quedar solo como en la buena voluntad del consumidor. Esa es mi sensación, como que las fuerzas del mercado, si no tienen límites que corresponden a una democracia, va a ser difícil porque finalmente, claro, la posibilidad de gastar menos complica mucho la coordinación colectiva, ¿no? Porque ahí finalmente necesitamos una coordinación. Si uno actúa solo, difícilmente va a estar resolviendo estos problemas. Puede ser, yo justamente no quiero como despreciar los gestos individuales, creo que hay un debate ya clásico, digamos, dentro del mundo ambiental y ecologista, de si vale la pena o no modificar los comportamientos individuales. Creo que tiene un valor cultivar cierto ejemplo, tiene un valor hasta personal, espiritual en algún momento, y ahí cada uno podrá, digamos, hacer sus esfuerzos. Pero claro, el esfuerzo individual no sustituye para nada la preocupación por lo colectivo, y en realidad creo que donde se hacen las diferencias es en estas modificaciones reglamentarias, legales y en la posibilidad de que haya una fiscalización, ¿no? Una implementación real de las políticas que se deciden. Creo que este es donde se puede producir el cambio que necesitamos. El cambio cultural también es importante para preparar, para facilitar, para que las personas estén un poco más entusiastas, digamos, a la hora de hacerlo, pero el paso grande se da cuando nos coordinamos a través de nuevos reglamentos que nos damos a través de nuestras organizaciones democráticas. Y Dime una esperamos cosa, que la sí. convención pueda hacer una diferencia. Sí. Bueno, eso es un tema, es un gran tema que, bueno, nosotros y otros más van a impulsar en la nueva, en la convención. Pero solamente, Antoine, para que funcione, yo me imagino que tú, ya, como consumidor, cuando tú vas a una góndola en Francia, ¿tú tienes confianza en que la etiqueta que dice eco-friendly es eco-friendly? Porque hay un sistema de certificación detrás. Claro, sí, sí. Bueno, yo creo que o sea, los sistemas de certificación levantan muchas dudas en todo el mundo, ¿no? De hasta qué punto son formas de limpiar la imagen. Yo creo que en eso necesitamos un ecosistema mediático mucho más activo y en el cual, bueno, Odeku hace su rol, ¿no? Pero necesitamos más Odeku o más Odekus más grandes o qué sé yo, pero en el fondo la certificación, uno confía en la certificación justamente porque puede confiar que en algún punto se va a denunciar si hay abusos, ¿no? Y han habido casos en Francia, ¿no? Como desde que se da cuenta de labelizaciones que no eran serias, o sea, ha existido esto, justamente se ha denunciado que es lo normal que ocurra, ¿no? Siempre va a haber ahí alguno más vivo que otro que va a intentar aprovecharse No, y, siempre, y siempre. Eso pasa que en no todas pase partes. sospechoso, o sea, si Ya. está todo perfecto. Eso.
¿Me permite Mira, una...? sí, yo te paso la palabra al tiro. Me gusta siempre la idea de Río 90, responsabilidades comunes pero diferenciadas. O sea, nadie puede, o sea, no nos pueden obligar a los consumidores que cambiemos solito el mundo. Perdón, dale nomás, Gonzalo. Creo que Antoine dijo una palabra muy relevante y que en Chile no la tenemos muy en cuenta, que es la fiscalización. Pueden haber leyes, en Chile hay leyes desde el año 1914, había una normativa para prohibir la eliminación de residuos líquidos en los cursos de agua, 1914, antes que la ley ambiental, en fin. Bueno, hay muchos cuerpos normativos, los conocemos, pero la mayoría de ellos, casi la mayoría de ellos son letra muerta porque no hay fiscalización. El Estado no se interesa en ver si efectivamente se están o no cumpliendo las normas. Recientemente la Contraloría, a la cosa de 1 o 2 días atrás, nos puso en antecedentes que en la Superintendencia de Medio Ambiente, más del, si no me equivoco, el 60% de las denuncias estaban sin ningún trámite. Vale decir, ni siquiera hay interés por ver qué ocurre con las denuncias. Menos va a haber fiscalización. Entonces, eso que dijo Antoine es fundamental. O sea, sin fiscalización, cualquier cuerpo legislativo, sobre todo en Chile, es letra muerta. Pensando en Eso, eso, sí, sí, dale, perdón, dale, Carlos. vale, Estefan. Sí, pensando en eso, Gonzalo, y también lo mencionó Antoine, de la fiscalización, bueno, hace poco también se promulgó la ley de prohibir los plásticos de un único uso, no sé, bombillitas, vasos de Plumavit, que va a entrar en vigencia en un tiempo más, pero uno ve la experiencia, por ejemplo, con las bolsas plásticas, que se aplaudió, mucha presencia en los medios, bien celebrada, pero uno ve en la práctica a una feria, a un almacén, y siguen las bolsas, existen, y es porque precisamente nadie fiscaliza. Y uno puede entender que eso implica cambios culturales, que a lo mejor, bueno, obviamente son más a largo plazo, pero que tampoco son apoyados por las buenas prácticas. Entonces, ¿cómo uno podría en adelante ver cambios reales o simplemente estamos condenados a no verlos? Pues porque de alguna forma hay una dinámica del ser humano que hace que esto se quede en el papel, en la buena idea, pero en la práctica no tenemos cómo hacerlo. No sé qué opinas, por ejemplo, tú, Gonzalo. Claro, efectivamente, si es que no hay una buena fiscalización y si es que no existen alternativas, la gente va a seguir haciendo lo único que sabe hacer, echar las verduras en una bolsa plástica. Si es que el Estado no dispone de alternativas y no fiscaliza, naturalmente la gente va a seguir con sus patrones culturales porque es lo más cómodo, lo que ha hecho siempre, es porque no tiene alternativas. Entonces, el tema ambiental, el tema de la sustentabilidad en el corto plazo, tiene que ser un ataque simultáneo, una especie de blitzkrieg, si me perdonan la palabra, si me perdonan la expresión. Tiene que ser un ataque total, donde no se deje ninguna arista sin considerar, porque al dejar alguna arista sin considerar, ya por ahí se va a desfondar la legislación, la normativa, por muy buenas que sean las intenciones. Antoine, ¿qué opinas tú al respecto? Sí, o sea, también creo, ¿no? O sea, ya seguimos en este tema. Sobre la ley de plásticos de un solo uso, bueno, no se promulga todavía, ¿no? Entonces, yo creo que no sabemos qué va a pasar, claro. participa también de concientizar. Creo que en eso, o sea, es bueno que se hable. Y también yo diría que es un fenómeno que no es propio de lo ambiental en Chile, creo que es parte del gran problema que tenemos toda la década de los 2010. Lo diría la década de 2010 porque, bueno, antes no pasaba mucho en política pública, pero tampoco había mucha movilización. Podemos dedicar mucho rato a eso, pero desde el 2011 en adelante, bueno, Chile es un país mucho más movilizado y sigue pasando poco en políticas públicas. Se discute más, se abren, digamos, las coordenadas de la discusión, pero miremos dónde estamos en pensiones, por ejemplo, ¿no? No ha pasado nada para un sistema de seguridad social y bueno, tenemos no me quiero alejar demasiado, ¿no? Tenemos los retiros, etcétera, ¿no? Pero entonces es un poco el riesgo, digamos, que hay también para los temas de consumo y yo creo que ya es como una especie
o sea, es una cosa muy instalada ya en la forma de hacer política pública en Chile, ¿no? Como yo tengo la sensación, eso no lo tengo tan comprobado, he tratado de estudiar estos últimos años un poco más el rol del poder empresarial, pero en un nivel más fino, yo tengo la sensación que han pasado como del bloqueo puro y duro a dejamos pasar, dejemos que le cambien las palabras mientras no cambia la práctica, ¿no? Y yo creo que hay varios ejemplos en este sentido. Y creo que, bueno, el desafío justamente es lograr que no se quede así. Y creo que yo creo que también hay conciencia, ¿no? No pienso que haber descubierto algo que nadie más ha visto, ¿no? Sino que quizás lo he visto de forma un poco más sistemática, por una mirada intersectorial y creo que es parte de los desafíos, que es un desafío finalmente que en el fondo ni siquiera requiere un cambio constitucional, o sí lo requiere en el sentido de permitir que justamente crezcan las instituciones que tienen que crecer y que ejerzan realmente su fiscalización. Yo creo que el cambio, o sea, la convención y la nueva constitución debería justamente como levantar varios cerrojos en este sentido, y en el caso del consumo, bueno, permitir que justamente nunca más haya un tribunal constitucional que pueda quitarle las facultades que han sido votadas por el Congreso bajo el trámite reglamentario. Sí, mira, a mí me gustaría poner un tema acá. ¿Puede el mercado? O sea, yo parto de la base de que este proceso constitucional va a invertir, ¿no es cierto? Se supone que no va a haber más un Estado subsidiario, sino que un Estado, no sé, llámele Estado promotor, Estado emprendedor, Estado, pero el rol diferente. ¿Sabe por qué digo, acaso el mercado puede en un nuevo contexto, colaborar con este tránsito en la medida, mire, les cuento lo siguiente, 2 palabras. Yo viví mi exilio en Suecia. Y cuando yo llegué a Suecia, las góndolas todas eran iguales que acá hace 20 años. No pasaba nada. Es decir, pero cuando hubo primero la conciencia ambiental, oye, mira lo que está pasando, mira dónde van las pilas, mira dónde va tu basura, y mira el consumo que tú tienes que hacer, porque los sprays, me acuerdo muy bien, de la capa de ozono y toda esa cosa. Entonces, pero estaba en una góndola metida en el fondo de una parte, había que buscar, el consumidor verde tenía que hacer un esfuerzo, y además era muy caro, igual que acá. Años después, cuando volví, viajo de vez en cuando, oye, ahora es al revés. Hoy día hay que buscar una cosa que se parezca a algo que uno está acostumbrado en Chile, y hay mucho producto verde, mucho producto ecológico. Entonces, en definitiva, es la misma demanda que ha ido cambiando. La demanda ha hecho presionar la oferta. En ese sentido, Gonzalo, ¿tú crees que el mercado puede actuar como un facilitador de esto? Sí, puede actuar como un facilitador, pero solo como un facilitador. El mercado no tiene ninguna posibilidad de resolver el tema ambiental. Conocido es el tema de las externalidades, que por definición el mercado no resuelve. Muchos de los temas ambientales tienen que ver con externalidades y por lo tanto se requiere la regulación del Estado imponiendo normas, imponiendo legislaciones, etc. El mercado no lo resuelve, no es que no quiera, no puede resolverlo. El tema de la externalidad no tiene cómo. Segundo, está el tema de los bienes públicos. El mercado tampoco resuelve la provisión de bienes públicos. Muchos bienes ambientales son bienes públicos, por lo tanto el mercado puede colaborar, puede ayudar. Permítanme un ejemplo. Si un avión, de hace un ejemplo antiguo, cuando se podía fumar dentro de los aviones. Si un avión se va cayendo, alguien puede proponer, oye, botemos todas las cenizas y así vamos a seguir volando lo más bien. Eso es lo mismo que puede hacer el mercado, una cosmética. Ahora, no solo es el mercado, también la planificación central, porque yo creo que el tema de fondo es el hecho que vivimos en una economía industrial donde los numerarios están expresados en moneda. Yo creo que el tema de fondo es cambiar el numerario, cambiar el patrón numerario, cambiar la moneda. Las cosas no pueden expresarse, los valores no pueden expresarse en moneda, tienen que expresarse en energía. Vale decir, hay que ir a una economía termodinámica, una economía donde los valores se expresen en energía. Esto es algo
que no es nuevo, no lo estoy inventando yo, por supuesto. Esto es algo que viene de la década del 70. Georgescu Roentgen trabajó mucho en este tema, pero Georgescu Roentgen, con su genialidad, que perfectamente pudo haber sido premio Nobel, era un economista marginal y por lo tanto marginado. Entonces, todas las tesis de Roentgen, de Nicolás Georgescu Roentgen, hoy día están cobrando una vitalidad, porque lo que apuntaba era al fondo de la resolución de los problemas. Los problemas no se resuelven, no se van a resolver mientras tengamos dos carencias. Uno, que los bienes, el valor de los bienes se expresa en moneda, en un numerario metálico, moneda, porque eso genera una cantidad de efectos que es muy largo de explicar acá. Entonces hay que avanzar hacia una economía energética donde los bienes se expresen sus costos se expresen en energía. Lograr eso, por supuesto que es muy fácil decirlo, pero es luchar contra toda una industria, contra toda una sociedad que está acostumbrada, digamos, a una forma determinada de resolver los problemas. Ese es un tema. Y el segundo tema, a juicio mío, tiene que ver con la escala de producción. Por muy ambientalmente eco-friendly que sean los productos, si nos llenamos de autos eléctricos, igual vamos a ser insustentables. Es decir, hay que cambiar el eje según el cual el bienestar de la sociedad se mide. Hoy día, ¿cómo lo medimos? Con el Producto Interno Bruto, ¿no es verdad? A mayor Producto Interno Bruto se supone que aumenta el bienestar de la sociedad. Está demostrado que eso no es así, que eso puede ser una falacia. Tal vez en un corto plazo, mientras más bienes tenga uno, puede ser cierto, pero cuando llegamos a un problema de escala, el problema no tiene solución. Con la sociedad industrial, y estoy metiendo aquí al capitalismo y al socialismo real, no tiene solución. Imagínense ustedes que los países pobres, India, por ejemplo, tuviera un ingreso per cápita de 30.000, 40.000 dólares per cápita. Sencillamente la biosfera no resiste. Si todos están pugnando por consumir más y más, por mucho que sean productos ambientalmente sustentables, la biosfera va a explotar. Por lo tanto, el tema es cambiar la forma como medimos el éxito o cómo medimos el crecimiento económico. La medición a través del Producto Interno Bruto es una medición falaz, que no entrega una respuesta de largo plazo. Por lo tanto, eso hay que cambiarlo. Yo creo que los problemas ambientales que tenemos globales en el cambio climático, por ejemplo, está poniendo en entredicho esta sociedad industrial y es posible que aprendamos de esa forma, aun cuando yo soy bastante escéptico respecto de la capacidad que tenga esta civilización de encontrar respuesta a los problemas. Yo creo que la respuesta a estos problemas se encuentran en una civilización distinta donde los bienes, el costo de los bienes no se mide en numerario, no se mide en moneda, sino que se mide en energía, y donde la escala de la producción no sea infinita, que ese es el propósito de cualquier ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda tiene como propósito incrementar el Producto Interno Bruto, sea en Malawi, sea en Francia, sea en Chile, sea en cualquier lugar, y eso no es sustentable de ninguna manera. Muy bien, muchas gracias. Antoine, ¿algún comentario a lo que dijo Gonzalo? Porque estamos apuntando ya a un aspecto civilizatorio, en definitiva. Sí, completamente. Yo sí estoy de acuerdo, estoy muy sensible a las propuestas de cambiar la medición. Creo que realmente ya se conoce, digamos, los problemas del PIB, o sea, se han transversalizado, o sea, se ha generalizado, se conoció más la experiencia de medir la felicidad, ¿no? Con Nepal, etcétera, nos ha hablado bastante de eso, pero creo que andan circulando distintas propuestas. La que mencionó Gonzalo no la conozco en detalle como para comentarla, ¿no? Pero me parece que la clave central está en apuntar a un cambio cultural, y ahí lo interesante es que justamente de discutir cómo se mide la riqueza, también es pensar herramientas concretas para producir cambio cultural, ¿no? Porque uno dice cambio cultural y queda un poco grande, ¿no? Es como, ¿qué voy a hacer yo para que haya cambio cultural? Pero justamente hablábamos de las prácticas, ¿no? ¿Cuánto valen las prácticas? Hay que pensar también en
efectos de incidencia política, qué efectos se puede generar a través de una incidencia política específica, es súper importante, ¿no? Entonces ahí decir, ok, vamos a hacer en serio la discusión del PIB y de sus alternativas. Estoy pensando, actualmente está realmente agarrando mucho vuelo la discusión de un ingreso básico universal. No creo que, siendo realista, el día de mañana lo tengamos en serio, pero está agarrando vuelo de verdad esta discusión, ¿no? Y yo creo que frente a cambios justamente de civilización que se avecinan, bueno, son estos elementos que podrían ayudar. Y creo que es súper importante también como, y creo que ha sido el tono de esta conversación, ¿no? Como fijarse en las cosas positivas que están ocurriendo en este sentido, ¿no? O sea, yo creo que realmente un poco el horizonte de expectativas en la sociedad chilena ha cambiado mucho en estos últimos 10, 15 años. Obviamente hay una franja que sigue como en la lógica más consumista aspiracional, pero yo creo que igual hay mucho más distanciamiento, la relación que se tiene con el consumo es mucho mayor, incluso desde un poco el sentirse preso del consumo y de las necesidades que hay ahí, y sobre esto veo un terreno fértil para que justamente haya nuevos reglamentos, nuevas propuestas públicas, justamente bajo la lógica de coordinarnos, o sea, dejemos juntos un poco estas adicciones a ciertos objetos, bienes, etcétera, y finalmente un poco como apuntaba Gonzalo, a una visión de la vida, ¿no? Unas expectativas en cuanto a la vida, y creo que eso es importante, que es una conversación pública, y qué bueno que se esté dando acá en este podcast. No, bueno, estamos frente a un gran proceso de deliberación pública que ha empezado, como tú dijiste antes, pero ahora a cobrar nuevos bríos con este proceso constituyente. Y eso, obviamente, que hay que aprovecharlo para poner los temas, para discutir estos temas que estamos hablando. En otra oportunidad, seguramente, a propósito de lo que ha dicho Gonzalo, a mí, no sé, yo a lo mejor me está cuestionando uno de mis gurús, que Amartya Sen, el cual yo lo aprecio y ha sido inspirador, pero seguramente que ya no lo ve, no sé, hay que verlo, pero en otra oportunidad podemos conversar. Mira, Carlos, para ir cerrando, Carlos, tú querías hacer una pregunta sobre los temas relacionados con el herbicida que nosotros estamos trabajando. Sí, eso, mira, sí, básicamente también en virtud del tiempo es como, es de conocido el caso por todos de empresas como Monsanto y con productos que en aras de aumentar la producción agrícola, mejorar la cantidad, el tipo de productos, por el otro lado provocan un montón de daño en las personas, están comprobados, investigados en muchos países, pero se sigue haciendo, sigue sucediendo, y uno queda con la impresión de que al final la fuerza de las empresas y del mercado termina pasando por arriba de las personas, de los temas medioambientales y cómo le afectan. Entonces ahí es ver qué opinan ustedes, que en este caso particular, al menos Monsanto, por ejemplo, ¿cómo ven eso? Al final termina primando la empresa más que el medio ambiente y las personas. Mira, solamente agregar que nosotros estamos en una, en este caso Monsanto no es solamente por los transgénicos, ¿no? Que ese es un gran tema, que es para otra conversación, pero nosotros tenemos una pelea y estamos, ojalá, tribunales pronto por el tema del glifosato, que es el Roundup, ¿no es cierto? Cuestión que está muy cuestionada, y sobre todo, por lo menos nuestro argumento central, a propósito de los Monsanto Papers, que mienten, y además está la relación turbia entre la academia y la empresa. O sea, le pagan para que diga el glifosato poco menos que inocuo. Entonces, frente a esto, obviamente que esto lo han llevado el mundo ambientalista hace muchos años, y la pregunta final es decir, nosotros estamos frente a ciertos monstruos que mienten, o sea, descaradamente, como en este caso de Roundup, o sea, de Monsanto, que se lo compró Bayer, no sé, se compró, como decimos acá, un cacho más o menos, tiene demanda en todas partes, que sé yo. Entonces, frente a eso,
ahí, Gonzalo, tú has puesto el tema de la economía y la política, o sea, siempre ha primado el hecho de que aquí necesitamos una agricultura pujante y necesitamos exportar, por lo tanto hay que regar con, ya no con DDT, afortunadamente, pero todavía con este glifosato. ¿Qué opinas? Bueno, como tú dices, esta es una discusión que viene en Chile y a nivel mundial muy antigua. Yo a principios de los años 90 trabajé en el Ministerio de Agricultura. Trabajé específicamente en un departamento que creamos nuevo el año 90 que se llamó el Departamento de Desarrollo Sustentable. Y dentro de las peleas que teníamos, además de participar en el incipiente tinglado ambiental que se estaba creando en Chile, una de las peleas que hacíamos junto con el SAC, con el Servicio Agrícola y Ganadero, era el tema de los pesticidas. El uso indiscriminado de pesticidas en la agricultura chilena, porque no hay ningún control, no hay ninguna fiscalización. Entonces, obviamente que es las externalidades que genera el uso de pesticidas impactando a la flora, a la fauna, a la napa y por supuesto también a las personas que trabajan en la agricultura. Entonces, yo creo que los organismos aquí que están llamados a mediar en esto, como el Servicio Agrícola y Ganadero y como el Ministerio de Salud, no han jugado un rol eficaz para efectivamente terminar con este tipo de prácticas. Se pensó que el hecho de que existiera una ley de agricultura orgánica y después se promulgara el reglamento de agricultura orgánica iba a ir haciendo cada vez más tendiente a una agricultura más limpia, pero eso no ha pasado. Y no ha pasado por lo como tú decías, Estefan, la economía chilena es una economía que está volcada básicamente a las exportaciones. El carro que tira la demanda agregada son las exportaciones. Y Chile tiene una ventaja comparativa en la producción de productos agrícolas por su clima, por su contrastación, etcétera, y eso lo refuerza con el uso de insumos químicos que son tremendamente contaminantes. Y bueno, no queda más que esperar que en la lucha que ustedes están entablando, digamos, en los tribunales, tengan efectivamente una solución a este tema que viene por lo menos, yo te digo, yo trabajé hasta el año 95 en el Ministerio de Agricultura, y era una lucha que estábamos dando en ese momento. Yo después me fui y ya no supe más qué habrá pasado. Pero naturalmente, como en Chile no hay fiscalización, no hay mayor interés por los temas ambientales, lo económico siempre va adelante que lo ambiental, entonces obviamente es muy probable que las cosas sigan igual y peor que antes. Más o menos, Antoine ponía el tema, ya para ir cerrando, Antoine ponía el tema de la fiscalización y eso, porque fíjense que nosotros en esta, bueno, para poder llevar adelante, que lo vamos a hacer pronto, hay que investigar mucho, porque estamos frente a un monstruo grande, digamos, ¿ah? Y que pisa fuerte, como dice la canción. Es decir, aquí fundamentalmente se trata de que, por ejemplo, el SAG, la respuesta del SAG, digo así, derechamente, el glifosato se acepta en Chile hasta agotar stock. Oye, eso está escrito, lo tengo. Hasta agotar stock. O sea, es como cuando uno va a comprar, no sé, unos zapatos que están en oferta y dice hasta agotar stock. Entonces, ¿eso es fiscalización, Antoine? ¿O cómo? No, o sea, claro, ahí el tema, bueno, no lo conozco en detalle, pero en Francia, donde también, no solo por viajar, sino también sigo, digamos, las noticias de allá, ha sido un tema de mucha discusión, porque nuestro actual presidente, Emmanuel Macron, se había declarado a favor, había comprometido el erradicar el glifosato, ¿no? O sea, terminar con el uso. Y finalmente tuvo que echar pie atrás por distintas razones. Primero porque era una norma europea y finalmente no pudieron convencer a los socios de la Unión Europea de dejarlo. Y segundo también porque había una fuerte oposición interna y finalmente se están haciendo como planes para tratar de apoyar a los agricultores que quieren dejar de usarlo, lo que obviamente es una escala mucho menor a prohibir. Pero creo que finalmente pasar por esta historia nos indica un poco
las alternativas que están en discusión y ahí, bueno, también yo creo que si están en esa pelea, es interesante que se están enfrentando con fuerzas muy grandes a favor de la agroexportación. No tengo un análisis de quién usa el Roundup en Chile, pero me imagino que está muy vinculado al agronegocio, a la agroexportación, y ahí, por lo tanto, bueno, adversarios grandes con un fuerte poder de movilización de sus propios recursos, como se ha visto, por ejemplo, cuando fueron denunciados por las condiciones de la producción de la palta, ¿no? Y la situación de escasez hídrica Ahí en está, zonas, es un gran tema, claro. y donde reaccionaron ahí con visitas a países en el exterior, un poco para cuidar los mercados, etcétera. O sea, hay ahí claramente adversarios de peso, entonces suerte en esto, suerte en esta pelea. No, y además yo te digo que dicen, bueno, más allá del tribunal y que sé yo, que es inocuo, entonces te presentan un montón de papers que dicen que es inocuo. Y nosotros tenemos otro montón de papers que dicen que causa el mal de Hodgkin, creo que se llama, que es el tema de cáncer. Sin embargo, está claro que vamos a tener que seguir conversando sobre esto, porque nos quedan muchas cosas en el tintero, ¿no es cierto? Nos quedan muchas cosas como en relación con esto, con lo que estamos hablando, y mi responsabilidad, y cómo el Estado nos facilita a nosotros un tránsito a un consumo más amable, el tema del cambio climático. Bueno, hay muchos otros temas que podemos conversar, pero no los queremos ser muy exigentes con el tiempo, que sé que tienen otras cosas, pero para la próxima les vamos a contar cómo nos ha ido con Monsanto. ¿Ah? Les vamos a contar porque se supone que a esa altura ya vamos a tener algo más sólido. ¿Ah? A Carlos Montoya, por favor, si vas cerrando. Sí, bueno, ya cerrando, y obviamente quedan cordialmente invitados para poder seguir conversando estos temas. Se nos hace siempre corto el tiempo, así que agradecemos la presencia de Antoine Mayet. Muchas gracias por participar y por aceptar la invitación. La presencia de Gonzalo Villarino también, muchas gracias, y ojalá también podamos contar con ustedes en la próxima ocasión. Muchas gracias, Estefan, también. Y lo último, este podcast lo van a poder escuchar y ver en odeco.cl, Odeco en YouTube, en Spotify, en nuestras redes sociales, así que para que después lo puedan ver y ojalá compartir también con sus conocidos y amigos. Así que muchas gracias por participar, estén muy bien y ojalá nos veamos en una próxima edición. Nos tenemos que ver en esta gran deliberación pública que está abierta. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, gracias. Chao. Chao.